y esperamos que siga siendo así hasta el final de este día. Ahí me dieron la honrosa tarea de coordinar esta mesa en memoria del gran maestro Carlos Canseco González González, fundador del Servicio de Alergia en Monterrey, Nuevo León y del CREC en su momento, así como el iniciador de la cátedra de alergia en la universidad, que es bastante benéfico para todos nosotros. Me toca presentar de la misma manera a la primera ponente, haciendo una semblanza del maestro Carlos Canseco, a la doctora Alejandra Macías Beyman, que lo hace es alergóloga, inmunóloga pediatra, egresada del Hospital Universitario de Nuevo León y del CREC, actualmente próxima secretaria de nuestra sociedad de Compedia. Alejandra, adelante. ¿Dónde está el control? Lo traje. ¿Dónde? Gracias. Adelante, atrás. Bueno, pues buenos días. Gracias a los que se levantaron. Agradezco el honor de poder hablar de mi maestro, del doctor Carlos Canseco. Espero que no me gane la emoción para poderles compartir un poco de lo que fue su vida y de lo que nos tocó conocerlo. El doctor Carlos fue un personaje polémico, fue líder, y para poder entenderlo es necesario conocer un poco de su historia. Si me pueden ayudar, ¿por qué no avanza? Ok, entonces vamos a hablar un poco de su historia y su familia. Estos hechos para los que somos egresados de Monterrey pues son conocidos, pero probablemente para la mayoría de ustedes no. El bisabuelo del doctor Carlos Canseco fue el general Manuel González. Él fue el presidente de la República en el periodo de 1984. Si ustedes recuerdan la historia de México, Porfirio Díaz subió al poder, posteriormente estuvo 4 años, en ese tiempo los periodos presidenciales eran de 4 años, entra su compadre que era el general Manuel González y posteriormente regresa nuevamente Porfirio Díaz al poder y es cuando permanece ya en su dictadura. El general fue un distinguido militar, recibió 17 heridas durante sus actividades, llegó a perder el brazo derecho. La primera parte del brazo lo perdió en la batalla de Puebla contra los franceses y la segunda parte lo perdió cuando Díaz se levanta en el plan de Tuxtla, en la batalla de Coatepec, ahí pierde lo que quedaba de su brazo. En ese entonces era coronel, pero posteriormente llegó a general. Él se casó con doña Laura Telan Müller, era hija de una alemana, y durante la época de su campaña presidencial, ahorita que estamos viendo esto, pues sabemos lo sucio que puede ser y todo lo molesto. Pues imagínense en 1800, finales de 1800, pues no se veía tanto, pero como quiera tenía su impacto. Pues resulta que en esa época doña Laura se entera que el general era infiel, que de hecho ya tenía hijos por otro lado, y decide divorciarse de él en una época en la que esto pues era inaudito. Se divorcia en plena campaña presidencial, se va a estudiar a Alemania homeopatía y regresa a México como la primera mujer homeópata de nuestro país, para gran dolor del doctor Canseco, que siempre estuvo en contra de la homeopatía. Este es el hijo mayor de ellos, él es el abuelo del doctor, y él se casa esta es la bisabuela materna, también del otro lado, doña Luz Fernández de Ortega. Se las quise poner porque era una mujer también muy especial y eso nos ayuda a entender pues la sangre que corría en las venas del doctor. Ella conoció a Benito Juárez desde que eran jóvenes y cuando estaba Benito Juárez en su lecho de muerte, fue y le llevó un sacerdote. Cuenta la leyenda entre la familia Canseco que lo obligó a confesarse, ¿verdad? Eso pues solamente don Benito y el sacerdote lo sabrán. Entonces, de esas dos familias, los Fernández y los González, pues se unen, el coronel Manuel González y doña Guadalupe Fernández de González. Esta es su familia. Ella es la mamá del doctor, ¿sí?
es Esperanza González Fernández. Fueron personas prominentes en su época. El otro bisabuelo del doctor, el doctor Raúl Fernández, fue embajador de México en Francia, y cuando llegan a Francia, al día siguiente de su llegada, bajan al lobby del hotel y se encuentran una multitud sentada, así, sentaditos en sillas esperando, viendo hacia las escaleras. Entonces él pregunta en su perfecto francés que qué estaba pasando, y le dicen que están esperando a unos indios mexicanos que se habían registrado el día anterior y que iban a bajar con vistosas plumas y muy, muy alegóricos. El doctor obviamente pues se ofendió. Él era rubio, de ojos azules, su esposo, sus hijos, todos eran así. Entonces los manda con las mejores galas a que desciendan y les explica a todos los que están ahí pues que ellos son los indios mexicanos y que, como pueden ver, pues son más rubios y más educados porque hablan 3 idiomas que todos ellos. No se lo tomaron a mal, incluso apareció en el periódico haciendo una crítica los periodistas de la educación en Francia, que cómo era posible que no supieran, ¿verdad?, cómo eran los mexicanos. Bueno, otras escenas familiares de la familia. Ellos llegaron a poseer tierras, minas. Real de 14 fue propiedad de la familia. Y bueno, algunas cosas se fueron perdiendo. El coronel Manuel González posteriormente hace tratos con la familia Canseco, y es como empiezan a estrecharse los lazos. Este libro lo editó el hermano del doctor, el senador Morelos Canseco, fue senador de la República. Es interesante si lo tienen la oportunidad de leerlo. De ahí tomé buena parte de la información. Aquí tenemos al doctor Carlos con su papá. Esta foto fue tomada cuando él terminó su especialidad de alergia, cuando regresó de Chicago, de estudiar con el doctor Feinberg, y desgraciadamente 15 días después de tomar la foto falleció el papá del doctor. El papá del doctor, o sea, el abuelo, nació en Oaxaca, y su tutor fue Benito Juárez, y él lo impulsó a que estudiara ingeniero en minas, y posteriormente lo manda al norte del país a hacerse cargo de las instalaciones de tren y de levantamiento de terrenos. Y es ahí donde posteriormente administra las tierras de Manuel González hijo, y posteriormente conoce a su hija Esperanza, y bueno, se casan y nace el papá del doctor. El papá del doctor Carlos fue muy famoso en Tampico, ahí fue donde ejerció su práctica privada. Él fue director del hospital y posteriormente le pusieron su nombre. Si ustedes van a Tampico hay un hospital que se llama Doctor Carlos Canseco González, porque se llamaban exactamente igual, padre e hijo, pero ese hospital es en honor del papá del doctor. El doctor Carlos quería ser cirujano, igual que su papá. Toda la vida pues se preparó para ello, pero cuando llega del servicio social, estuvo en Altamira, Tamaulipas, el papá le habla de una nueva especialidad que conoció un amigo de ellos, que era la alergología, y que era algo interesante, que no se veía en México y que sin embargo pues que sí había pacientes. El doctor fue reacio, pero finalmente un hijo obediente, y aceptó irse a Estados Unidos. El papá ya le tenía todo resuelto, ya tenía los contactos y lo manda a Chicago. Posteriormente el doctor Carlos estudia con el doctor Feinberg. Es doña Aurora, la esposa del doctor Carlos. Ellos se conocieron en Tampico. Doña Aurora era de Monterrey, pero su papá era agente aduanal y tenían que ir frecuentemente a Tampico, y ahí se conocieron. Esta es la foto de su boda. Esta es la celebración de los 50 años. Pudieron hacerla en la misma iglesia donde se casaron, que es la de San Luis Gonzaga. Si tienen oportunidad de conocerla en Monterrey, es una iglesia muy bonita, chica, pero muy, muy vistosa. Aquí están saliendo. Y aquí está toda la familia. El doctor tuvo 10 hijos, casi todos casados, menos uno. Cualquier cantidad de nietos y bisnietos. Iban en 28 nietos y 10 bisnietos, por ahí. Sí, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos a la familia en pleno. Aquí está el doctor José Canseco, que es profesor de nuestro centro, también alergólogo. Aquí esta foto la tomaron el día que el doctor Carlos anunció oficialmente que se iba como presidente de Rotary Internacional, y aquí pues está despidiendo de su consultorio, está con el doctor José, y esta es la foto del papá del doctor. Es una de las últimas fotos que se tomaron el doctor José Canseco y el doctor Carlos en el Congreso de Sémica en Tijuana, en el 2006. Estos son los 10 hijos del doctor, 5 mujeres, 5 hombres. El doctor José es el sexto de esta línea.
Él es Carlos, el mayor.